Volvemos a diálogo abierto. La Junta Nacional de Justicia está en el debate porque hay una propuesta en el Congreso de la República que está solicitando justamente la destitución de sus miembros. Pero mientras ello espera discusión, a partir del 1 de marzo en que se inicia la legislatura, hay un proyecto que también originaría la desaparición de este organismo y que se crearía una Escuela Nacional de la Magistratura. Pero nos preguntamos, si existe una academia de la magistratura, ¿no estamos duplicando funciones? Vamos a hablar sobre este tema con alguien que conoce, que es docente también en materia jurídica. Es el doctor Javier Aguirre, que es abogado penalista. Doctor Aguirre, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ricardo, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y a sus órdenes. La propuesta de la congresista Gladys Echaíz, que es una mujer, una experta, ha sido fiscal de la Nación, es congresista de la República, y está proponiendo justamente un proyecto para que se cree una nueva entidad, la Escuela Nacional de la Magistratura, que reemplace a la Junta Nacional de Justicia. ¿Usted coincide con ello? En realidad existe ahorita la Academia de la Magistratura, donde estudian los jueces y fiscales, pero yo no estoy de acuerdo con la propuesta de la señora Gladys Echaíz por un tema muy simple. A ver. Una cosa es el fiscal y otra cosa es el juez. ¿Por qué la diferencia? El juez es el que, según la ley, el que juzga y sentencia, y el fiscal el que investiga y acusa. Así es. ¿Ok? Y entonces si hay una contraparte que vendría a ser el abogado que defiende al investigado o acusado. Fiscal y abogado son, valga la redundancia, en esencia abogados. Uno tiene el cargo de fiscal y el otro defiende. ¿Ante quién? Ante un juez. ¿Y qué está pasando últimamente, los últimos prácticamente 30, 40 años? Que efectivamente hay una academia de la magistratura donde coinciden, estudian conjuntamente el fiscal y el juez. Entonces, si son funciones diferentes, la pregunta es ¿por qué van a seguir estudiando siempre lo mismo? Como si fueran pares, como si fueran colegas. No son colegas, tienen funciones totalmente diferentes. Inclusive actualmente hay la Escuela del Ministerio Público. Claro. ¿Ok? Pero fíjese, nos acabamos de enterar el domingo, está saliendo las noticias, de que, por ejemplo, fíjese lo que está pasando, la fiscal de la Nación suspendida, la señora Barreto, la fiscal del equipo especial, mire lo que pasaba, le pide a la Fiscalía de la Nación, lógico, para que necesito 2 adjuntos provinciales. ¿Y qué ha pasado? Y dice, ya, perfecto, muy bien, le vamos a tasar 2 adjuntos provinciales. La Fiscalía de la Nación, en lugar de sacar de la escuela del Ministerio Público un adjunto de fiscal provincial, lo saca de la calle. O mejor dicho, lo convoca de la calle. Uno de los fiscales supremos, por cuenta de la señora Benavides, dice, ya, voy a convocar al amigo o al amigo tal y lo traigo para trabajar como fiscal adjunto provincial de uno de los equipos especiales que investigan, en este caso el señor Gómez. Claro, son designaciones a dedo, como se dice. Exactamente, o sea, ¿para qué existe la escuela del Ministerio Público? Pero, a ver, ¿y esta Escuela Nacional de la Magistratura no buscaría justamente evitar estas designaciones, esta provisionalidad incluso que existe en buen número? Ahí ya está tocando usted 2 temas. El primer tema, esta Escuela de la Magistratura debe existir uno diferente por el lado del juez y otro diferente, valga la redundancia, por el lado del fiscal. Cada uno porque cumplen funciones diferentes. Y de esa manera respetamos la autonomía de cada uno, ¿correcto? Y eso, obviamente, y no estoy diciendo nada del otro mundo, la experiencia es muy reciente. Por ejemplo, la escuela diplomática, la escuela del Banco Central de Reserva, ellos convocan, por ejemplo, a los profesionales de los últimos años para su formación y capacitación profesional, de 1 año a 2 años, dependiendo. ¿No y lo mismo va a ser entre poco la Contraloría. Mi propuesta es esa, que debería hacerse eso, o sea, convocar a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho del Tercio Superior, ¿no es cierto?, para que postulen a la escuela de los jueces, diferente a la escuela de los fiscales, y reciban una capacitación profesional, no necesariamente académica, para formación de juez y formación de fiscal. Y de ahí se saldría como una especie de cantera, semilleros, para los cargos de juez de primera instancia, segunda instancia y todo lo demás. Y en su aparte, el lado del fiscal. De ahí saldría la cantera, para evitar que las que usted acaba de señalar, las designaciones a dedo. Claro. Ahora, doctor Aguirre, lo que también generaría esta escuela es que prácticamente asumiría funciones que en la actualidad cumple también la Junta Nacional de Justicia, es decir,
el nombramiento y designación de jueces y fiscales. Ujú. Justamente es para evitar eso, pues, porque hay un organismo que antes se llamaba Consejo Nacional de Magistratura, ahora es Junta Nacional de Justicia, y este nombre de Junta Nacional de Justicia, voy a hacer referencias históricas, tiene el nombre de la época a ver si no me está recordando, de la época del gobierno militar del señor Juan Velasco Alvarado, del año 1969, creó la Junta Nacional de Justicia. Justamente para hacer, es lo que estamos conversando. Había la Junta Nacional de Gobierno también, que lideraba. Imagínense, ¿no? Y luego, de alguna manera se trató de corregir con la Constitución del año 79, se hizo más o menos a media, porque todavía se mantuvo ese organismo. Luego hubo, acordémonos, el golpe del año 92, nuevamente se creó otro CNM para elegir a los jueces y fiscales, no sé, siempre confundiéndolos, siempre poniéndolos como si fueran pares iguales, y eso no ha funcionado hasta el día de hoy. Y la prueba de que no está funcionando el día de hoy es todo lo que estamos pasando, por ejemplo, en la Fiscalía de la Nación, con la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué cree que existen estas fallas en la justamente elección de magistrados? Porque se ha pensado, a partir del año 69, hablando ya en términos históricos, de que la independencia de un fiscal o de un juez se hace a través de organismos independientes, elegidos, ¿no es cierto?, en concurso público. Pero perdón, de repente tampoco estoy diciendo nada. O sea, hay que sincerar el tema. El tema de la justicia, sobre todo el Poder Judicial, es esencialmente un tema de los poderes elegidos, o sea, el Congreso y el Ejecutivo. Ellos son los que están facultados conforme a la Constitución. Mire lo que estoy hablando, en 1933 hablaban que, por ejemplo, un ejemplo, para los jueces supremos, el presidente de la República proponía una terna al Congreso, quiero que estos Pedro, Juan y Lucho, uno de ellos sea elegido juez supremo, y debería ser ratificado por el Senado en esa época. Claro. Y entonces... Y se convocaba y, bueno, se sería elegido. Se terminó el problema. Ahora, me dirán, ¿y qué pasa con los jueces superiores? ¿Qué pasa con los jueces de primera instancia? Bueno, sale de la cantera de la escuela de jueces, por un lado, claro, diferente a la escuela de jueces de fiscales. Y con esa, digamos, bueno, teóricamente solucionaríamos el tema. Doctor Aguirre, ¿y qué pasa con los jueces supernumerarios que han tomado fuerza? Mire, hace poco hemos visto varias decisiones controvertidas, y cuando uno revisa, la decisión la adopta no el titular, que a veces se enferma, que a veces pide una licencia, y la toma un juez supernumerario. Mire, el tema que usted toca se origina justamente con el tema de antes la Comisión Nacional de Justicia, ahora la Junta Nacional de Justicia, que hasta ahora no resuelve el tema de la provisionalidad. Altísimo. Y por lo tanto hay los supernumerarios y los suplentes, así se llama. Así es. ¿Correcto? Pero mire, en vez de salir los supernumerarios o suplentes de la actual Academia de la Magistratura, no salen de ahí, sino que hacen una especie de lista, convocan abogados libres, ¿no es cierto?, y para que sea como una especie de lista, una especie de, entre comillas, concurso, para que estén en la lista de espera, un juez se enferma, va de viaje, va a tomar un curso y le ponen ese cargo. A designación, como usted ha dicho, bueno, a discreción del presidente de la Corte Superior, y no respeta entonces el tema de la Academia de la Magistratura. ¿Para qué tienen Academia de la Magistratura? En muchos casos sus resoluciones o fallos son muy controvertidos. Sí, no necesariamente, yo no diría por el tema de los fallos, ¿ah? Yo no diría mucho por él, porque también puede pasar como juez titular. ¿Ok? Sería ¿no? Yo voy más por el tema de la formación profesional. Y yo creo que aquí, yo coincido con la propuesta de la señora Gladys Chaiz, pero con la diferencia de que cada uno por su lado. Eso, y esa sería la cantera. Y de ahí deberían designar, por ejemplo, de esa cantera, el presidente de la Corte Superior de cada distrito judicial. Y por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia tiene entre sus prerrogativas la designación, además, no solo de jueces y fiscales, sino de los titulares del sistema electoral. Sí, exacto, sí. Pero ya ese sería otro tema que está fuera del sistema judicial. ¿Quién los elegiría en ese caso si desaparece la Junta? Bueno, hasta donde... A ver, siempre recordando ya cuestiones históricas. Claro, ajá. Los antecedentes históricos. Antes existía el Jurado Nacional Electoral, que era, inclusive nos enseñaban en los cursos de educación cívica, que era un cuarto poder. Acuérdense, en la década de los 70, 80, bueno, que existe, señores, está muy... Pero efectivamente existía ese tribunal. Con la Constitución del 79, luego del 93, lo dejaron de actuar.
Pero en todo caso eso puede ser elegido por los poderes públicos. Doctor, entonces, ¿cómo los poderes públicos? Los que están en el Congreso. Pero doctor, en el Congreso hay 13, 15 partidos. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo? Tienen que ponerse de acuerdo. No hay otra forma de resolver este tema de carácter, en esencia político. Bueno, es un tema bastante controvertido, ¿no? Sí, sin duda. Pero hay que Ponerse buscar soluciones. De acuerdo, sí, solucionar, pero sobre todo tener una justicia rápida, ágil, expeditiva, que pueda acabar con la enorme carga procesal y que facilite justamente las respuestas que necesitan los miles o millones de litigantes. Exactamente. Con la diferenciación concreta, correcta, de un lado es el juez que juzga y sentencia, por otro lado es el fiscal que investiga y acusa, y por otro lado la defensa. Cuando esos tres pilares funcionen en una audiencia pública, como estamos viendo todos los días, a través de TV Justicia, eso va a funcionar, debería funcionar. Entonces, pero hay que hacer la diferencia, cada uno con su función, en forma independiente y autónoma, y con sus propias escuelas, para que sea cantera de futuros jueces y fiscales. Correcto. Esto sería un solo organismo que ya evitaría junta, academia y todas las otras instituciones. Exactamente. O sea, siguiendo por eso digo, ¿no? Lo que ya viene haciendo en la escuela diplomática y en la escuela del BCE, del Banco Central de Reserva. ¿Debería tener una edad mínima el ser designado juez o fiscal? Sí, puede ser, depende ya. El Poder Judicial es un poder. Pero es que es importante la experiencia, ¿no? El haber litigado, el haber jugado en la cancha. Mire, usted pregunta algo muy, muy interesante e importante. ¿Cómo tiene experiencia un juez, ¿no es cierto?, para resolver casos, sean comerciales, civiles, penales y todo lo demás? En el ejercicio diario de su función, empezando lo que se llamaba antes, mucho antes, lo que van a escuchar, los meritorios o practicantes. En los juzgados y en las salas correspondientes eran asistentes, eran luego asistentes de secretarios, asistentes de relatores, 1, 2 años, 3 años, y esa formación en la práctica lo formó para luego postular jueces y luego jueces superiores. Entonces, el ejercicio del juez es un tema del día a día y práctico y profesional. En mi concepto no necesariamente académico. Me van a decir algunos, pero Toco, ¿qué está diciendo? No, es que la realidad es que uno se forma de esa manera para un juez. Es importante el día a día resolucionando casos en sus juzgados y en sus salas. Porque hay, mire, si no estoy mal informado, en este momento debe haber más de 2 millones de litigios en el Perú. Entonces se imagina la cantidad. Yo creo que más, ¿ah? Y mucho más. Por eso le digo, de repente me puedo equivocar. Entonces fíjese, la capacidad de aprender el día a día en un juzgado, en una sala, eso debería profesionalizarse a través de las escuelas respectivas, por un lado del juzgado y por otro lado de la fiscalía. Y en materia salarial, mi última pregunta, ¿cree usted que actualmente están bien remunerados los jueces? Bueno, si hablamos en términos, sí, efectivamente, es competitivo por lo menos los sueldos, ¿no? Ahora, el problema está que, lo que está pasando en el Poder Judicial, le hablo experiencia propia, ¿no? Una cosa es el juez titular, bueno, el juez superior es una cosa, el juez provincial es otra cosa, y ahí hay diferencias. Y otra cosa es el juez supernumerario y otra cosa es el juez suplente. Y ahí hay unos temas ahí de remuneración. Pero si se tiene el cargo de titular, entiendo yo que los sueldos son competitivos. Correcto. Doctor Javier Aguirre, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta noche. Muy amable y a sus órdenes. Como siempre, muy gentil. Vamos a hacer una pausa y al retorno vamos a cambiar de tema. Dejamos un poco el sistema jurídico, dejamos otros aspectos para hablar de la fiesta de los carnavales. Y sin duda que Cajamarca es sinónimo de carnavales que se inician en febrero y que van a recorrer o están recorriendo ya toda la región de Cajamarca. Y este es un festival que se remonta al año 1930. Vamos a conversar con Magda Farro, la vicegobernadora de Cajamarca, luego de la pausa. Volvemos.